vamos a pasarnos a la siguiente, que es el 74. Si te puedes pasar Al 74. al Ok. 74, Teo. Y como ve, te voy a pasar otra vez la lista, así como te pasé lista con esto. Dame un segundito. Por supuesto. Hoy día estamos cubriendo 2 suras muy bien. Y son un poco cortas, entonces es posible que podamos cubrir pues bastante el día de hoy. Por cierto, Sí, para los musulmanes, ¿todos los hebreos eran musulmanes o son un grupo aparte? Me quedó esa duda cuando hablamos de que Moisés era musulmán supuestamente. no, para los musulmanes, los profetas, es decir, Moisés, incluso Jesús, Adán, todas esas figuras especiales, ellos son musulmanes. Ahora, los hebreos y los cristianos son los extraviados, están eh, interpretando mal las escrituras. Claro, ellos son los que entienden mal las escrituras. ¿Cómo se les ocurre tener su propia religión aparte? Bueno, los cristianos dicen lo mismo, así que no me voy a burlar tanto. Ok, aquí está la lista. Traté de borrar mis comentarios extras, pero para no perder más tiempo, ahí tienes la lista de versiones. Agradezco que la gente no vea las cosas que me envías por privado porque está lista. Muy Por cierto, sabes que acá tenemos un chat privado donde la puedes enviar, ¿cierto? cierto, pero como mis notas las tengo en el teléfono, te las... Oh, ok. No te preocupes, me imagino cómo es. entonces, desafortunadamente ahí se colan algunas de mis notas extra, pero bueno, si por favor puedes leer del verso 1 al 10, Teo, por favor. 1, ok. Oh, tú, Muhammad, que envuelves un manto, levántate y advierte a los hombres, a tu Señor, ensálzale. Un segundo que aquí no entendí. Ah, ok. Tu ropa purifícala, la abominación huye de ella. No des esperando ganancia. La decisión de tu Señor espera la paciente. Cuando suene la trompeta, ese será entonces un día difícil. Y terminamos en el 10 con... Me perdí acá. Para aquellos que rechazan a Alá y a sus mensajeros, no será nada fácil. O sea, 2 veces haciéndosela difícil a los que se atreven a no creer en Alá. Tú ya creo que habrás leído mi comentario por ahí que se coló, pero ¿qué entiendes, Mark, de estos 10 primeros versos? Sí, no, o sea, yo digo que es como enseñanzas inculcando el miedo, ¿no? Sí, De no bueno, ya, creer en Dios. Pero no no, ya sé, sé. a mí en el personal se me hace un poco como medio superficial, o sea, sin mucho fundamento, no fundamento, sino poco profundo. O sea, no sé realmente qué está tratando de enseñar, además de dar una advertencia. Que Es, se, Pero que se viene el final de los tiempos, estimado, y tienes que tenerle miedo a Alá. ¿Qué ajá, más? sí. Este es otra vez, me parece que es la tercera vez que menciona el día del juicio final. Por aquí tú leíste que está hablando de una trompeta. Ajá. Vaya, esto se refiere a que cuando suceda el día del juicio final se va a tocar una trompeta 2 veces, me parece. Es muy parecido a lo que dicen los mormones. Realmente no estoy muy familiarizado con otras doctrinas abrámicas. No sé si tú hayas escuchado de lo de la trompeta, Mark. bueno, yo diría que a lo mejor se acerca más al mensaje de Apocalipsis, donde habla de las 7 trompetas que tiene algo que ver con los últimos días. Y pues la trompeta es como el llamado a guerra, es un lenguaje militar. ¿Es por eso lo de la Yeah. trompeta? Sí, Yo, por ejemplo, yo solo sé que, por ejemplo, en los templos mormones tienen siempre, creo que un ángel arriba con una trompeta y cuando suene es porque es el día del juicio final.
No sé Por si. ejemplo, los judíos, ellos, la tradición de ellos es, antes de comenzar cualquier ceremonia o servicio, ellos tienen un cuerno que se llama el shofar, o el shofar, que siempre lo suenan antes de comenzar el servicio. Entonces, en la sinagoga lo hacen todas las veces que se reúnen. Es algo muy que pertenece a la antigüedad, ¿no? Pero es referencial como un llamado a guerra. Creo que ahí proviene eso, como cuando suena la trompeta y cuando Como derrumbaron la militar. muralla a Jericó y eso. Ya, militar. Sí, bueno, a eso se refiere el verso número 10 que habla de la trompeta que va a sonar. No sé si recuerdas, Teo, cuando estábamos hablando de eso en el episodio anterior, decía que los que somos los no creyentes no nos vamos a poder prostrar. Esto supongo yo Exacto. que es como porque vamos a estar muy aterrorizados, entonces no nos vamos a inclinar, vamos a estar como tiesos, ¿no? Cuando se revele el día del juicio final. Bueno, ahora aquí en mi pantalla yo estoy compartiendo, se alcanza a ver como las dos palabras, ¿no? Eh, en árabe. Ujú. Ahora, el título de esta sura, del sura número 74, es muy parecido al anterior, Mudathir. Mudathir. Perdón, no se escucha, pero le di clic para escuchar cómo se pronuncia. Eso es muy similar al título anterior, que es el que se cubre o el que está envuelto. Y es por eso que yo escogí para la portada lo que el, la persona como enferma cubierta con sus ropas. Y en el primer verso dice, profeta, tú que te cubres con tu ropa. Ahora, como ya he mencionado, el Corán es bastante vago en ciertas cosas. Entonces, lo que está pasando aquí, cuando voy a traer lo que es un tafsir que se refiere a estos dos primeros, bueno, a estas dos suras, lo que está pasando, como ya había mencionado anteriormente, es que Mohammed está como escuchando voces, ¿no? Alá le está revelando estas suras, él cree que está enfermo. Entonces, tiene como síntomas de fiebre, está como cubierto con una mantita, como si estuviera enfermo. Y su esposa, que es Hadija, ella fue su primera esposa. Ella es una mujer, pues, de linaje bastante bueno. Ella tiene recursos, es una viuda que heredó pues la fortuna de su antiguo esposo y Mohammed Una sugar mama. Ajá, exacto. Y Mohammed se casó con ella. Ella fue su primera esposa. Todavía no llegamos a Aisha. Tú creo que tal vez alguno de los dos sabe de Aisha. A la hija de La jovencita. la esposa de 6 años del La profeta. jovencita, sí. Todavía no llegamos a eso. Esta es su primera esposa, que es Hadija. Vaya, él está como, cree que está como enfermo porque escucha voces y algo así. Entonces, su esposa Hadija lo lleva. Todo esto es una historia que obviamente no viene en el Corán, porque el Corán da por hecho que el lector ya debe saber esto. Lo lleva con uno de sus familiares. Realmente no recuerdo, uno de sus tíos, no sé. Esta persona, que no recuerdo su nombre porque es bastante complejo, sucede que es un escolar de la Biblia. Me parece que es un gnóstico. Ahora, y esto es conjetura, no es algo que sea pues cierto. Entonces estoy advirtiendo a las personas que nos estén oyendo que esto es conjetura de mi parte. Hay muchas partes en el Corán que vamos a leer que hacen referencia a cosas de la Biblia, así como ya leímos que, por ejemplo, ahorita mencionó a Moisés. Sin embargo, esas cosas que va a hacer referencia después no vienen en la versión canónica de la Biblia, vienen en la versión que fue ¿cómo se llaman los apócrifos, Teo? Apócrifos, los que no están en la Biblia son los apócrifos. Así se llaman, ¿verdad? Los Sí, apócrifos. apócrifos. Como por ejemplo, ¿cómo se llama el evangelio de cuando Jesús es niño? Ujú. El de
Tomás, el de Tomás. Ah, Correcto. donde Jesús mata a una ciudad entera porque le botan unos hombrecitos de barro y habla con un dragón que se postra ante María. Sí, va a hacer referencia a cosas que no están en la Biblia, pero en algún momento lo estuvieron. Y bueno, cuando nos vayamos a topar con eso, lo haré mención. Y eso es, según yo, estoy casi seguro, es a causa de este personaje, que es uno de los, no sé, digamos el tío de su esposa Hadilla, que es alguien que sabe, es un sabio que sabe de la Biblia. Y obviamente por eso lo llevan con él, ¿no? No hay doctores, hay pues, doctores brujos, ¿no? Entonces, esta persona tal vez lo pueda ayudar porque escucha voces, no sé, cualquier cosa, ¿no? Incluso he escuchado a muchos cristianos decir que Mohammed es un profeta falso y que en realidad le estaba hablando Satán, ¿no? Satán era el que le estaba dando estos versículos. Bueno, esa es una historia que quería mencionar. Entonces, por favor, Teo, si puedes leer los siguientes 10, del 11 al 20. Ok, vamos del 11 al 20 ahora. Con este debo empezar para no equivocarme con la versión moscada. ¿Moscada se llama? Moctazar, perdón, Moctazar. 11. Mensajero, deja que Alá se encargue de aquel que creó solo en el vientre de su madre, sin riquezas ni hijos. Al-Walid ibn al-Mujirá. Y aquí voy con la versión Isa García. A quien concedí abundantes riquezas y numerosos hijos atentos y una vida confortable. Pero aún anhela que le dé más. No se ha mostrado hostil a nuestros signos. Lo siento, me perdí. Acá está. Haré que sus dificultades vayan en aumento. Este incrédulo, a quien Alá le concedió esos favores, pensó en lo que debía decir para desmentir el Corán y planeó esto dentro de sí mismo. Entonces, que sea maldecido y castigado por sus planes malvados. Sí, que sea privado de toda misericordia. Qué pésimo fue lo que decidió. Mira tú, cómo se le ocurre atreverse a hablar contra este libro de fantasía. ¿Qué se cree? Y como pueden ver, está hablando otra vez de una persona en específico. Por uno de los versos que escogí, Teo, lo menciona entre paréntesis, se refiere a Walid al-Mujira. ¿Recuerdas que lo mencioné en el capítulo anterior? Sí, el Walid al-Mujiba es ese tipo que, bueno, como dice aquí, fue contra el Corán, pero la gracia de él es que era bastardo y que el milagro era que Alá le contó al profeta que era bastardo, o sea que no tenía padre, para que no crean que uno de verdad cree que es bastardo. Correcto. Esta persona era originalmente no era parte de los Quraysh. ¿Recuerdas que los Quraysh son los que controlan la Meca en estos momentos? Porque el Islam apenas está comenzando tal cual. Esta persona es un forastero, sin embargo está intentando como congraciarse con los Quraysh, está intentando ganarse su favor. Después de todo, ellos son pues los regentes de esta zona. Entonces, lo que hace es fingir, bueno, no sé si fingir, pero leer el Corán o los versos que Mohammed está compartiendo y decir que son falsos o no sé, de alguna forma no aceptarlos. Se atreve a utilizar la lógica. Es como la cosa que está pasando aquí entre ¿cuál es su nombre? Walid al-Mughira y Mohammed. Es como una competencia entre políticos, porque si te das cuenta, uno de los milagros que discutimos la vez pasada es como dijo que esta persona no tiene padre, y ay, ¿cómo pudo haber sabido eso? ¿Cómo es posible que obtuvo ese conocimiento? Eso es muy parecido a cómo los políticos de repente se tiran tierra entre ellos y uno dice algún secreto pues no bien visto del otro. Ajá. Y vaya, este personaje lo que está pues en contra del Islam y está tratando de ganarse su
favor con los Quraysh, que son los que están en la Meca. Sí, por favor, puedes leer del 21 al 25, Teo. Ok, del 21 al 25. A menos que tengan otra cosa que decir. Mark, ¿algo que decir al respecto? No, adelante. Sigamos hablando mal del pobre Walid. Entonces, el 21 voy con él, con montada. Después de reflexionar, miró a su gente. Frunció el ceño y ofuscó el semblante cuando no encontró nada con qué desafiar el Corán. Luego le dio la espalda al mensaje y se comportó con soberbia, diciendo: esto solo es hechicería que impresiona. Es la palabra de un mortal. ¿Me dijiste hasta el 25? Sí, hasta ahí. Perfecto. Lo que está haciendo el Corán en estos versos es decir que él no tuvo nada mejor que decir. Es decir, solamente dijo eso. Está como quizás, tal vez, difamando a este tal Walid al-Mughira. Ajá, porque está diciendo, como decía aquí, le dio la espalda a la verdad con arrogancia. Aún así, lo está dejando como, como un ateo, lo está dejando como un sujeto. ¿Sabes qué pienso en James Randi? Es como si alguien hubiese visto a James Randi demostrando las estafas de todos los estafadores que decían tener superpoderes y estuvieran diciendo: cómo este malvado hombre se atreve a decir que los milagros de nuestro Dios son simple mentira de engaño de mortales. Como que me da esa idea el ataque que se le está haciendo al pobre Walid. Sí, incluso en ese verso que estoy mostrando aquí, que es el 22, alguna otra versión que no fue la que leíste, dice que ciñe el ceño, frunce el ceño y muestra disgusto, ¿no? Porque, no sé, porque no le agrada el Corán o porque no tiene nada malo que decir con el Corán, según estos versículos. Por favor, lee del 26 al 30, los siguientes 5. Del 26 al 30, créeme, tratar de seguir tus notas no es tarea fácil. Llevaré a este incrédulo a uno de los niveles del fuego, que es a sacar para que sufra su calor. ¿Qué te hará comprender, Muhammad, lo que es el asacar? Es un fuego que lo consume todo y repite su castigo una y otra vez. ¿Hasta cuál me dijiste, perdón? Hasta el 30. Hasta el 30. Abraza al mortal. Abraza la piel. Me gusta que la versión montada dice: y que abrazará por completo la piel de los hombres. Uh-huh. Está vigilado por 19 ángeles. Este es largo, así que déjame ver cuál es el 30, el que quieres que lea. Montada. Y no hemos asignado como guardianes del infierno sino a ángeles, y hemos hecho de su escaso número una prueba para quienes rechazan la verdad, con el fin de que aumente su extravío, y para que quienes recibieron las escrituras, los judíos y los cristianos, tengan certeza de que es la verdad, al coincidir el número de ángeles con lo que mencionaban sus libros sagrados, y para que aumente la fe de los creyentes y no duden, ni duden tampoco los judíos y los cristianos, y para que los enfermos de hipocresía y duda y quienes nieguen la verdad digan: ¿qué pretende Alá con ello? Así extravía Alá a quien quiere, por haber rechazado la verdad, y guía a quien quiere, y solo tu Señor conoce todo lo referente a sus ejércitos, los ángeles, y el fuego del infierno no es sino una advertencia para los hombres. Nuevamente con las amenazas, Diosito, aquí, y escogiendo sus favoritos. Quiero que estos, aunque por lo menos supuestamente Yahweh está tratando de que todos lo sigan, Alá es más discriminador. Es como: rechazaron mi verdad, los voy a extraviar, mientras que a mis favoritos los voy a guiar. Además, ¿es idea mía o está diciendo que algo que no puedes corroborar, como la cantidad de ángeles que hay en el infierno, son la prueba evidente de que la religión es cierta? Porque ¿cómo puede haber esa cantidad de ángeles en el infierno? Ahora, este verso, el que leíste del 31, es un poco difícil, y yo le quería preguntar, bueno, antes de irnos al 31, le quería preguntar a Mark,
hay varias cosas que se mencionan aquí. Primero, el sacar. Está llamando sacar al infierno. Y está diciendo que hay 19 ángeles ahí. Le quería preguntar a Mark si habías escuchado esto en algo hebreo o en alguna otra doctrina abrahámica. Es que realmente la doctrina que quizá tú y yo conocemos del infierno, eso es realmente un trasfondo cristiano. La Biblia hebrea no enseña un infierno, a sorpresa de muchos que pensarán que sí, pero no. Desde el punto de vista hebreo, y si nos fijamos solamente en la Biblia hebrea, la persona cuando muere ese es el final. O sea, literalmente la gente regresa como de polvo vienes, a polvo regresarás, así, eso es todo. Es cierto. Um, No, so, creo que no lo describe el infierno tal cual, ¿o sí? No, el no, infierno te lo da Dante. no, La iglesia utiliza el infierno de Dante de la Divina Comedia para sí. asustar a la gente hoy en día. Bueno, como pueden notar, Yeah. especialmente tú, Teo, que has estado... El, perdón, Mark. ¿Qué más quieres? el concepto del reino de los cielos, que es lo que se habla mucho los profetas, no es acabar esto y no es destruir la tierra, sino que literalmente el reino de Yahvé baja a la tierra. Ujú. ¿Sí me entiendes? Y Ajá. baja aquí a reinar, y aquí es, pues, él toma dominio de todo. Pero no es eso de destruir la tierra. Eso es algo que es muchísimo después en la iglesia cristiana, pero no los judíos. Muy interesante. ¿Ya? O sea, Ah, yo creo que lo que está sucediendo ahí, lo que sucedió en el Corán es que en ese tiempo esas ideas ya habían proliferado por esas áreas, y pienso que en esa ciudad de Meca, donde él originó o nació en esa época, en el 570 aproximadamente, ¿verdad? Que fue cuando nació Mohammed. En ese momento ya había, eso era una amalgama de diferentes religiones, y abundaba en esa región el judaísmo como también el cristianismo. Ya para ese entonces esas doctrinas ya estaban formalizadas, así que no me extraña de que esas influencias hayan tocado las enseñanzas del Corán. también todavía había uno que otro Zoroastrian. ¿Cómo se dice? Ajá. Los Sí, Zoroaster. Zoroastrianismo. Ajá, que son Ujú. persas. En Sí. versos futuros del Corán vamos a ver cómo se burla de ellos y les dice, ay, ustedes son unos adoradores del fuego. También había otros que eran eh, no sé cómo se diga, Sabians, pero no se refiere a sabios, sino es una Ujú. versión específica, no sé si tú sepas de ellos, Mark. Con Z, ¿Cómo con ese? o, ¿Cómo decir o- o los sabio? o los o los ebionitas, ¿no será? No tengo idea. Bueno, Ajá. cuando lleguemos a eso lo mencionaré y voy a ver un poquito más al respecto. Los Sabians, con ese, como sabios, pero Sabian. Y no tiene nada que ver con la palabra sabio. Bueno, tal vez sí tiene un poquito. Los Magi también. Esos O son... los Reyes Magos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, en su momento Yeah. llegaremos a eso. Hay una teoría muy interesante que quería compartir con Mark. ¿Cuándo fue el concilio de Nicea en la Biblia? ¿Fue Ujú. el año que 300? 325 después de Cristo. Creo que es Hay una... Nicea. Ajá, Nicea se Nicea. pronuncia. Ni sea. En ese concilio, vaya, antes de eso, los cristianos, por ejemplo, no consideraban a Jesús como Dios, entre muchas otras cosas. Y después de ese concilio es que muchos de los libros que eran parte de la Biblia, creo, se convirtieron en los apócrifos. Ahora, hay una teoría que dice,
que dice que las personas que fueron rechazadas de ese concilio, que dijeron, no, ustedes están mal, ahora vamos a seguir esto, ellas terminaron yendo a la península arábica. Y por eso es que el Corán menciona tanto, bueno, va a mencionar tanto los apócrifos. ¿Tú qué piensas, Mark? ¿Es posible? Creo que Mark nos ha abandonado. Pero disculpa, no sé si es mi... Mark nos advirtió que tiene una mala señal. ¿Me escuchan? Sí, espera, no es Alá interrumpiéndonos. Te escuchamos, Mark, pero te estás cortando. Ahí volviste, Mark. Sí, no. ¿Qué fue lo último que escuchaste, no escuché muy bien la pregunta de Antón. Ok, otra vez. Hay una teoría que dice que después del concilio de Nicea... Se interrumpió tantas veces. ¿Cómo se pronuncia, Teo? ¿Nicea? ¿Nicea? Nicea. Nicea. Los cristianos que fueron rechazados, o sea, sus creencias que no fueron aceptadas, ellos terminaron siendo exiliados y algunos terminaron en la península arábica, y es la razón por la que el Corán hace tantas referencias a los apócrifos. ¿Crees que sea posible eso? ¿O es demasiado? ¿O no? Mark se congeló. Creo que Alá no quiere que Mark nos responda si él cree en esa hipótesis o no. Vamos, Alá, no tienes que recurrir a estas... Siempre nos puedes cambiar las canciones de la lista. Exacto, puede aparecerse en el chat y decirnos cosas. Bueno, por ahora creo que vamos a dejar a nuestro pobre Mark ahí congelado. Dejaremos que después responda la pregunta en el chat a futuro, o en otras circunstancias podremos hablar de ello. De hecho, en algunas conversaciones seculares futuro podríamos tener a Antonio y a Mark hablando de ese tema específico. Y suena interesante, suena una hipótesis bastante interesante. Necesitaríamos corroborarla, estimado. ¿Te parece si continuamos con la siguiente parte? Continuemos. Bueno, ok. Quería mencionar también que está llamando el infierno como el Sakar. En el Islam existen varios infiernos. Este es uno de ellos. La forma en la que me la han descrito los musulmanes es porque este Sakar es como un tipo de valle, como un tipo de cosa cóncava, en el cual las flamas te abrazan por todas partes, o sea, por todas las partes de la piel, sin dejar espacios. Por eso, aquí, de hecho, en el versículo 28, Cortés dice, no dejar residuos, o no dejará, por ejemplo, Montada dice, es un fuego que no dejará nada sin quemar, es decir, que va a quemar todo sin excepción. Por eso dice, lo llama sacar, pero no estoy muy familiarizado con esa palabra. A veces dice Gehenna, y de hecho yo le he preguntado a Mark acerca de esa palabra. En fin. Entonces, en el verso 31, ¿acaso volvió Mark? Sí, ha vuelto. Ahí te está mirando, te está juzgando. ¿Cierto, Mark? ¿No? Espero, bueno, también Mark nos dijo que tenía una conexión difícil en estos momentos. En el verso 21, que ya está haciendo referencia a los judíos y a los cristianos, obviamente el Corán va a echarles piedritas por aquí y por allá, esta es una de ellas, está diciendo, bueno, obviamente ellos son extraviados, son los que pues han malinterpretado las escrituras, etcétera, etcétera. Es algo muy difícil de entender, que está hablando de estos 19 ángeles. Leyendo el Tafsir, yo leí que se supone que el número 19, que es decir, que habrá 19 ángeles resguardando este Sakar, este lugar específico del infierno, se supone que es como algo que se menciona en otras escrituras, pero no sé en cuáles. Por eso le preguntaba a Mark, quizás sea una cosa de los zoroastrianistas, o realmente creo que la Biblia no menciona 19 ángeles, ¿o sí, Teo? Que yo recuerde, el número 19 no tiene ninguna significancia en la Biblia. No soy el mejor cristiano que hay, pero no lo recuerdo ni de los católicos, ni de los evangélicos, ni de los testigos de Jehová. Esta es la primera vez que escucho lo de 19 y me llama bastante la atención, porque 19, ¿qué tiene de especial ese número?
Exacto. tan al azar. Hay dos interpretaciones que quiero traer de esto. Una es la que te mencioné, que se supone que está haciendo alusión a algo de unas escrituras antiguas, no sé si el Torá o quizás escrituras de los Zoroasters o de los Magi, no estoy seguro. Y bueno, lo que está haciendo Mohammed, no solo aquí, sino después, es tratar de como ganarse su favor de las otras religiones, de los cristianos, judíos y cualquier otro, haciendo referencia a cosas que se mencionan en ellas. Como puedes haberte dado cuenta en el episodio anterior, mencionó el pez, ¿cómo se llamaba? A Jonás. Jonás y el pez. Está tratando de ganarse a personas, a cristianos, que cambien al Islam, convenciéndolos de que él es el profeta. Por eso está acarreando todas estas cosas de otras religiones. Sí, recuerdo que esta estrategia también es utilizada por los cristianos cuando intentaron imponer su cristianismo en Roma. Y es la razón por la cual celebramos Navidad hoy en día, que querían convertir al Sol Invictus en la versión de su Jesús, y decían, no, nosotros también creemos en el Sol Invictus, pero nosotros le decimos Jesús, y miren, él nació en esta época, y bla, 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 y así fueron mezclando paganismo con cristianismo, que era otra forma de paganismo, sinceramente, y realizaron esta mezcolanza que también vemos de parte de los musulmanes con el Corán. Así se llama el libro que analizamos. Esa no me la sabía. Voy a tener que ver este episodio otra vez para escuchar lo que acabas de decir. No solamente vete el episodio que hicimos con Mark y con Gerardo sobre Destruyendo la Navidad. Ahí explicamos todo eso y es uno de mis episodios favoritos. Bueno, eso no me lo sabía. Y como puedes ver, pues es esta mezcolanza que se empieza a hacer. Esa es una de las razones de este 19, que se supone que aparece en otro libro, no, aparentemente no es en la Biblia, o bueno, por lo menos Mark y Teo no me lo corroboran. Otra de las razones por la que está este 19 es porque las personas que debaten al respecto, es decir, tú, Teo, y yo y Mark, los que estamos aquí diciendo, ¿por qué este 19? Es para evidenciar, para sacar a resaltar las personas que deben ir al infierno. Porque los musulmanes simplemente se lo creen. Vaya, es como decir, ¿por qué lo estás cuestionando? No deberías estarte cuestionando de esto. Los que se lo cuestionan son los que merecen ir al infierno porque no creen. Ajá. Es decir, solo créelo, deja de hacer preguntas. Ese es el mensaje. Bueno, según una de las interpretaciones. ¿Cómo se te ocurre utilizar lógica? ¿Cómo se te ocurre estar argumentando que por qué 19? Solo créelo y cállate. Eso es lo que leí en uno de los hadiths. No te atrevas a pensar. Si alguien está en desacuerdo con eso, recuerden, como ya he mencionado, los hadiths son pues controversiales. Ciertas sectas aceptan ciertos hadiths, otros no tanto, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, puedes, Teo, leer el 31, bueno, ya lo leíste, del 32 al 37. Ok, déjame revisar las notas para no equivocarme. En el 32 tendría que leer la versión montada. Se llama montada. Juro por la luna, por la noche cuando se desvanece y por la mañana cuando resplandece, ay, qué bonito, que el fuego del infierno es de las calamidades más terribles que hay. Ya no es tan bonito. Y es una advertencia para los hombres, para que la sigan quienes quieran y avancen por el camino de la verdad o la rechacen. ¿Hasta cuál me dijiste? ¿37? Hasta ahí, hasta el 37. Estos versos, aquí se nota un poquito, pero obviamente si nosotros supiéramos leer árabe, se notaría mucho más. Riman, se oye bonito recitándolo en árabe. No todas las partes del Corán van a rimar o van a tener una pues estructura de esta manera, algunas sí, otras no. Ya llegaremos al sura que rima más que todos los demás.
Y bueno, como puedes decir, de repente se oye bonito y de repente empieza a hablar otra vez del infierno, ¿no? Que va a ser Ya, muy... me sorprendió desagradablemente eso. También menciona que la noche y la mañana, es decir, otra vez está jurando por la luna, no sé a qué se refiere cuando Alá jura por algo, debo ser ¿Sabes? Recuerdo que hace no mucho vi que para los musulmanes la luna tiene como un superpoder porque es capaz de iluminar de noche. Es algo muy absurdo, pero como que le dan mucha importancia a la luna por tener luz durante la noche, que es oscuridad y no sé qué otro juego de palabras hacen ahí. Y corríjanme si me equivoco, Teo y Mark, pero creo que la luna no tiene su luz propia, no es No, una para nada. de Es iluminación. un, es un espejo, es como cuando colocas una linterna contra una roca y la roca refleja la luz y por eso la ves. Es lo mismo. Es por su albedo, está reflejando la luz del sol y pues, bueno, no es que tenga su propia fuente de luz, ¿no? Al Corán, bueno, y más bien a los musulmanes les gusta mucho mencionar los milagros científicos del Corán. Yo quiero, pues, hacer énfasis en las incongruencias con la ciencia, como el hecho de que la luna tiene su propia luz. Que, según el Islam, la luna es una fuente luminosa. ¿Qué opinas, Mark? Tú que ya has vuelto. Sí, no. O sea, y yo creo que esa misma ignorancia se refleja primeramente es en Génesis, que dice que Yahvé hizo una para que reine sobre el día y la otra luz para que reine sobre la noche. So, es verdad, la Biblia lo menciona también. ¿Sí? Comete el mismo error. Comete el mismo error. sí, es que eso todo forma parte de una cosmovisión que compartían esas religiones en esos tiempos. Bueno, ya llegaremos a más errores aquí cuando lleguemos cuando hable de las estrellas. Pero bueno, ¿cuál fue el último que leíste? Puedes leer del 38 al 45, por favor. Muy bien, vámonos con el 38. Toda alma será rehén de lo que yo haya hecho, pero los de la derecha, no, salvo los bienaventurados de la derecha. ¿Se refiere al partido político? Okay. Es exactamente lo mismo que yo estaba pensando. Desafortunadamente no, pero parece que sí. Ok. Ellos estarán en jardines del paraíso preguntándose acerca de los pecadores, ¿qué es lo que os ha conducido al sacar? Dirán, no éramos de los que oraban, no dábamos de comer al pobre, parloteábamos con los parlones y desmentíamos el día del juicio. ¿Hasta ahí os sigo? Sí, hasta ahí. Okay. Como ves, está haciendo mención otra vez a este específico infierno, el sacar. Obviamente, negar el día del juicio final es muy mal visto en el Islam. Debes creer en muchas cosas, entre una de las cuales es que va a haber un día del juicio final. Si no lo crees, no estás siendo un buen musulmán. Y obviamente mereces ir al infierno por no creerlo. Pasa lo mismo con los cristianos. ¿Cómo te atreves a no creer en la Biblia? Que ahí está mi falacia favorita. La Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto no miente. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que no miente? Porque la escribió Dios. ¿Cómo sabemos que Dios la escribió? Porque la Biblia dice que Dios la escribió. Es lo más absurdo, más ridículo que hay. Un argumento circular completamente. Pero lamentablemente hay gente que se lo cree y que dice, ay, ustedes malvados ateos por no creer eso, son tonteras, tienen que irse al infierno. Y ahora que mencionas eso del argumento circular, quiero aprovechar para irme de vuelta al 45, que podrás ver, tú leíste la versión de Cortés, sin embargo, observa lo que dice Isa García. Nos entreteníamos, no, perdón. Sí, Isa García. Nos entreteníamos difamando la revelación junto a quienes retuercen la lógica para negar la verdad. Vaya, la proyección. A creyentes. Esto es un ejemplo
bastante claro de proyección. Absoluto. ¿Quiénes son estos que retuercen la verdad y todo lo que conocemos para decir, no, si esto significa que Dios lo sabe? No, ¿en qué momento dice la Biblia de que Dios puso las estrellas como puntitos? ¿No se dan cuenta de que cuando dice que es una cortina es el efecto Doppler? Claro que sí, por eso es mágica la Biblia. Son cosas tan ridículas. Y como podrán ver, según este verso, el 45, somos nosotros los que estamos retorciendo la verdad, la lógica. ¿Cómo se nos ocurre pensar, por favor? Ay, bueno, nosotros somos los que estamos mal. Por favor, podrás leer del 46 al 48, por favor. Ok, 46. Y negábamos el día del juicio final. Persistimos en esta negación hasta que la muerte nos alcanzó y no pudimos resistirnos. En el día del juicio, la mediación de los intercesores de entre los ángeles, los profetas y los piadosos no los beneficiará, porque el requisito para la aceptación de la intersección es que el propósito por el cual se hace la intersección debe ser aprobado por Alá. Bueno, creo que... sí, hasta ahí te pedí que leyeras, ¿vale? ¿Dijiste 48? Como puedes ver, bueno, yo escogí la versión Moctázar para que tú la leyeras, porque las demás no explican esto de la forma tan amplia como lo hace Moctázar. Lo malo con Moctázar es que a veces lo que viene en las explicaciones que lo hace pues más ancho, más largo el versículo, es que a veces incluye los hadiths, y los hadiths no siempre son aceptados. En este caso, entiendo. Porque el Corán lo que hace es dar generalidades, y las cosas específicas vienen ya sea en el hadith o en alguna otra historia, y a veces no siempre están aceptados por todos. Por eso es un arma de dos filos. Leerse el Moctázar es bueno porque incluye mucha explicación, pero no todas las explicaciones son aceptadas de igual manera. Por eso los otros tres dicen no podrán beneficiarse de ninguna intercesión o no los beneficiará intercesión alguna. Y claro, acá nos explica que por intercesión se refiere a los ángeles, a los profetas y a los piadosos, y que nada de eso va a servir solamente porque Alá lo aprueba. Exacto. En este caso, esta es una buena, muy aceptada por todos los musulmanes, según yo, que se refiere a esto. Que ya sea que alguno de los ángeles o otro de los creyentes o el mismo Mohammed rece por ti o intente intercesar. Sí, por ti. Interceder. No va a importar porque Alá ya se decidió a que tú te vas a quemar en el infierno y es inconsolable. No importa quién rece por ti. Ya, si no lo acepta Alá. Como una predestinación. Exacto. El Dios de amor ese. Exactamente. Muy parecido al calvinismo. ¿A poco? ¿Podrías explicar eso un poquito más? Porque yo no sé mucho. Sí, pues la teología calvinista, que eso tomó como que su furor ahí en la época media, o sea, después de la reforma, vamos como a eso de la época de Martín Lutero y todas las 99 tesis que sacó él. También estaba Juan Calvino, que él es por allá en Holanda, creo, un teólogo que escribió, y según él, pues creen muchos hoy en día cristianos de que existe una doctrina en la Biblia que Dios predestina a todos los creyentes, y que si no eres predestinado para creer, no vas a poder creer en el Evangelio por más que tú quieras creer. Entonces, si los creyentes son predestinados, automáticamente los no creyentes son también predestinados al infierno. O sea, es una lógica muy fundamentalista que existe en el cristianismo. Hay mucha gente que cree en eso. Es muy interesante que menciones eso, Mark, porque justo lo que acabas de decir va a venir en suras futuros, en versículos futuros. Eso es exactamente eso es lo que va a mencionar después el Corán.
Vaya, las personas que son no creyentes es porque Alá ha tapado sus ojos y cubierto sus oídos, por eso no es que no pueden, no se creen el mensaje, es culpa de Alá y lo van Bueno, ya ha mencionado un poco de eso ahora. Ha dicho antes de que justamente es Alá el que decide y eso. Entonces. Sí, de hecho ya lo ha mencionado, pero más adelante le lo va a decir de una forma específica. Lo va a decir, ajá, por si te queda todavía alguna duda. No, es Alá el que decide que los creyentes sean creyentes y que los no creyentes sean pues, no creyentes. Yo lo veo como una confesión, a decir verdad. ¿Cuál fue el último que leíste? 48, puedes, sí, ¿verdad? Puedes leer. Ajá. Del 49 al 52. Muy bien, del 49 al 52. ¿Por qué han tenido que apartarse del recuerdo como asnos espantados que huyen del león? Cada uno de estos idólatras pretende que haya un libro abierto a su lado que le diga que Muhammad es un mensajero de Alá. La razón por la que niegan el mensaje no es la falta de pruebas o la inconsistencia de las evidencias, solo es obstinación y soberbia. No les será. ¿Hasta ahí? Hasta aquí. Ese es el 52, ¿verdad? Sí, hasta aquí. Nuevamente los que nos atrevemos a pensar somos los malos de la película. Exacto. Y nos está echando tierra diciendo a que, bueno, en este caso se está refiriendo más a las personas de aquel entonces, pero aplica para cualquier persona, que esos que están negando el mensaje es porque ya quisieran ellos que les llegaran estas suras divinas caídas del cielo, porque así es como se cree que se revelan estas cosas, caen del cielo con un haz de luz. Según el Islam, esto lo escribió Alá, no Mohammed. Obviamente yo no le creo, pero esto no fue inspirado por Dios, fue escrito por Dios. Qué interesante se me hace porque luego a Pablo lo critica mucho el Islam, ¿verdad? A Pablo de Tarso. Pero fíjate que en eso están de acuerdo, porque por ejemplo en la primera de Corintios, capítulo 2 dice, y está hablando del Evangelio, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y aquí está la frase clave que creo que de ahí es que se agarran para hablarlo de la predestinación. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que si el Espíritu de Dios no te abre los ojos, tú no puedes ver la verdad. Exacto. Y una cosa también que cabe mencionar es que, bueno, estas suras le son reveladas a Mohammed. En el primer episodio que hicimos hablaba de un tafsir que decía que se le apareció Gabriel a Mohammed. Eso fue lo primero. Después ya no se ha hecho mención del ángel Gabriel. Sin embargo, a Alá no se le puede aparecer a Mohammed, porque según un hadith que por ahí leí, cualquier persona, porque bueno, claro, Mohammed es solo un humano, él no es angélico, ni es divino, ni nada, es el mensajero de Dios, es un profeta, pero es un humano. Y si Alá se le aparece a algún humano, moriría ¿no? Solo por estar ante la presencia de Dios. Por eso no se aparece a Alá tal cual. Sí, eso es un principio hebreo. ¿Ah, sí? Sí, que ningún hombre puede ver a Yahvé y sobrevivir. Pero, ¿qué tal Jacob, el que estuvo jugando luchas con él? Sí, claro, ¿no? Y también Moisés y compañía lo vieron también. Abraham lo vio, ¿no? Y sin embargo no murieron. Bueno, supuestamente las excusas que he escuchado es que él no peleó contra Dios, si bien le puso al lugar donde peleó contra Dios lo que significa la lucha contra Dios. Supuestamente era un ángel de Dios, y dice Dios por ya sabes, errores de traducción y bla, bla, bla. Y el otro supuestamente tampoco vio a Dios, sino que lo que vio fue una zarza. Moisés lo que vio fue una zarza, y eso representaba a Dios, pero no era Dios. Son excusas muy malas que da la gente. ¿Sabes qué he escuchado yo? Que no era un ángel, sino era Jesús. Me lo han dicho. Una cristofanía, dirían los evangélicos. Me lo han dicho, te lo juro.
Sí, O claro. sea, creo que te habían dicho esas tonteras. Pero bueno, No por eso. hoy en día estamos criticando el Corán, no el cristianismo. Aunque tengan el mismo origen. Parece que sí, ya como ya hemos visto que hace el Corán referencia a cosas de la Biblia. Entonces, si puedes leer el último verso, el 53. Del 53 hasta el 56 o solo el 53. Sí, del 53 al 56. Ok. No les será concedido este libro que Alá bajó del cielo para ellos, porque la razón de su persistencia en su extravío es que no creen en el juicio de la otra vida, por lo que permanecen en su incredulidad. Este Corán es una advertencia y una exhortación. Quien quiera leer el Corán y aprender de él, que lo haga. Solo reflexionan sobre el Corán aquellos que Alá quiere que reflexionen. Alá es digno de que obedezcan sus órdenes y se alaben sus prohibiciones. Alá perdona los pecados de sus siervos cuando se arrepienten ante él. Oh, ese era el último. Ese era el último. Y como puedes ver, esto hace mención a lo que estaba mencionando Mark de la predestinación. Que de hecho es también sigue siendo controversial entre los musulmanes, según yo tengo entendido, el si sí existe o si no existe la predestinación. Como yo lo veo, parece que sí, parece que es definitivamente, vaya, que nuestras acciones no tienen ningún peso, que somos títeres ante Alá. Pero te das cuenta lo absurdo de eso. Alacito decide si crees o no, pero al mismo tiempo por no creer te vas al infierno. Gracias, cretino. Exactamente. Y bueno, con esto hemos terminado estos 2 suras.